dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y aquí estoy nuevamente para compartir con todos vosotros un tema que se titula El síndrome del edificio enfermo. Si Dios nos lo permite, hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de esto. Y comenzaremos nuestra reflexión recurriendo a esa gran declaración de amor que el Señor nos dejó en su palabra, en la Biblia. Tercera de Juan 1:2 nos dice lo siguiente: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto es palabra de Dios. Y nosotros debemos saber lo siguiente: para que este deseo del Señor se pueda cumplir en nuestra vida, no solo debemos comer sano, hacer ejercicios, dormir de manera adecuada, ser prudentes en cuanto al descanso, no solo debemos beber agua, eliminar el estrés, ser temperantes en todas las cosas, respirar aire puro y confiar en Dios por encima de todo, sino que además tenemos que tener en cuenta el tema del cual estamos tratando en el día de hoy. Hay edificios, hay viviendas que realmente están enfermas en el sentido más amplio de la palabra, y esa enfermedad de ese edificio o de esa casa hace que los habitantes que están en ellas constantemente, aunque no lo noten en un principio, con el paso del tiempo también terminen enfermos. El síndrome del edificio enfermo. Les quiero definir este término: síndrome del edificio enfermo. Y para ellos he echado mano de la definición que nos brinda la enciclopedia. Allí se nos dice como sigue: el síndrome del edificio enfermo se conoce también como Sick Building Syndrome en inglés. La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en estos espacios cerrados. Es un conjunto de molestias y enfermedades originadas en la mala ventilación, la descompensación de temperaturas, las partículas en suspensión, la mala iluminación, los gases y vapores de origen químico y los bioaerosoles, entre otros agentes causales identificados. El tipo de malestares que producen y estimulan estas situaciones es variado y pueden ir desde migrañas, náuseas, mareos, resfriados persistentes, irritaciones de las vías respiratorias, piel, ojos, etc. Entre estos malestares, las alergias ocupan un papel importante. Y esto yo lo he vivido en primera persona, porque pese a que he tenido y mi familia tiene un estilo de vida saludable, hemos habitado por algún tiempo en un edificio que no estaba sano, un edificio que estaba literalmente enfermo. Todos los días mi hijo, pese a que tiene una salud de hierro, de alguna manera u otra, cuando él entraba a casa empezaba a estornudar sin cesar. ¿Por qué a mi hijo le pasaba esto? Pues no porque tenga un estilo de vida que no sea sano, sino porque estábamos viviendo en un edificio que lamentablemente no lo era. Lo mismo pasaba con mi hija. Sus ojos se empezaban a irritar y yo decía: Dios mío, pero aquí ¿qué está sucediendo? Pues lo que estaba sucediendo es que estábamos viviendo en una casa llena de humedades, llena de mohos, y de alguna manera eso estaba dañando o lacerando la salud de mis hijos. Fíjense que la salud es multifactorial y es muy importante comer sano, pero de nada vale que usted coma muy sano, que usted haga ejercicio, que usted descanse si está viviendo en una casa o en un edificio que tiene el síndrome del edificio enfermo. Vamos a por más información. En el portal de Mafre, una compañía de seguros española, se lee con respecto a este síndrome lo siguiente: el síndrome del edificio enfermo no se considera como una enfermedad del edificio en sí, sino como el conjunto de enfermedades que sufren sus ocupantes y que están ocasionadas o estimuladas por la contaminación del aire en los espacios cerrados o el mal estado del edificio. Suele producirse en edificios con climatización automática y ventanas que no se pueden abrir. Esto es lo que acontecía en el lugar en el que yo estaba viviendo. Las ventanas ni siquiera se podían abrir, y una casa que no se ventile
Una casa que no se solee es una casa enferma. Nos dice además, paredes y suelos con moquetas, o sea, con alfombras, y construidos con materiales de baja calidad. Para que se considere síndrome del edificio enfermo, en el caso de un edificio, al menos el 20% de los ocupantes deben estar afectados, pero este síndrome puede tener lugar, como les he comentado, en una casa independiente en la que sus miembros también se empiecen a afectar. Congestión nasal y de los senos frontales, afonía, alteraciones del gusto y el olfato, sequedad e irritación de las vías respiratorias, cefaleas, fatigas, son síntomas comunes. También puede aparecer una diversidad de síntomas distintos, físicos o psicológicos, dependiendo del origen concreto del síndrome del edificio enfermo en cada caso. Comúnmente, concluye diciendo esta fuente, todos esos síntomas suelen desaparecer al abandonar el edificio, ya sea de modo inmediato o al cabo de unos días, porque en realidad la persona no está enferma, le está enfermando el medio en el que está trabajando o viviendo. Se va de ese medio y los síntomas desaparecen. Generalmente, el síndrome del edificio enfermo se suele dar en edificios con sistemas de ventilación mecánica o aire acondicionado o calefacción, pero también se pueden observar en edificios que poseen ventilación natural y que, por ejemplo, estén contaminados con la existencia de mohos. Saben, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hay muchísimas personas que a día de hoy, sobre todo en las grandes ciudades, están padeciendo, aún sin ellos saberlo, del síndrome del edificio enfermo. Aún personas que coman sano pueden padecerlo, pero si la persona que lo padece encima tiene una dieta insana, no hace ejercicio, no bebe agua y vive una vida de estrés, imagínense lo que va a sufrir ese pobre cuerpo. No hay medicina que pueda sacar de esa situación un enfermo, porque lo primero que ha de hacer es mudarse de ese lugar que lamentablemente está enfermo y que le está haciendo padecer montones de dolencias. El doctor José A. Baltueña, en la Enciclopedia de Ecología y Salud, que es una enciclopedia extraordinaria, comentó lo siguiente en relación al síndrome del edificio enfermo. A finales de los años 80 del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, contribuyó a difundir el concepto de edificio enfermo para referirse al conjunto de características de un edificio que provocan o pueden provocar enfermedades o trastornos de salud en quienes lo utilizan como vivienda o como lugar de trabajo. En noviembre de 1990, el arquitecto barcelonés Antonio Bustamante publicó un interesante artículo en el que rompía una lanza a favor de la sustitución de este término por el más apropiado de edificio patógeno. Es decir, se ha cambiado la connotación y se ha puesto la cosa, digamos, peor que peor. Ya no se llama síndrome del edificio enfermo, sino síndrome del edificio patógeno. Patógeno es sinónimo de enfermante. Patógeno es algo que nos enferma. ¿Saben? No solo podemos enfermarnos porque nos hemos contagiado con un virus o una bacteria, sino porque vivimos en un edificio patógeno, en un edificio que está enfermo. Esa enfermedad del edificio pasa a los ocupantes del edificio o de la casa y lamentablemente ellos también terminan enfermos. Nos dice además esta porción del libro. Decía con acierto Antonio Bustamante, este famoso arquitecto, lo siguiente: puede parecer chocante que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, haya puesto en circulación el concepto de síndrome del edificio enfermo, siendo, como son los edificios, objetos inanimados. Por su parte, este distinguido arquitecto opinaba que edificio patógeno es el que causa enfermedades en los seres vivos que lo habitan. El síndrome del edificio patógeno se define como el conjunto de molestias y enfermedades crónicas y degenerativas que afectan a las personas tan solo por el hecho de residir o trabajar en un determinado edificio. Si mi hija no se hubiese ido de ese lugar que le causaba esa alergia en los ojos, pudo haber terminado con un problema serio de salud. Si mi hijo no se mueve de ese lugar que le causa constantemente esa tos y esos estornudos que no son más que síntomas que avisan que se quiere desencadenar un proceso en nuestro cuerpo y el organismo se está intentando limpiar, podría haber terminado
padeciendo enfermedades respiratorias serias, como es el caso del asma bronquial o incluso un cáncer de pulmones, aunque en su vida haya fumado. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, estamos hablando del síndrome del edificio enfermo, porque insisto, a día de hoy hay muchísima gente enferma por doquier y muchas personas están enfermas no solo porque comen mal, porque viven vidas estresadas, porque no hacen ejercicios y son muy sedentarios, sino porque también viven en edificios o en casas que están literalmente enfermas, sobre todo en las grandes ciudades. Eso suele pasar muchísimo. Edificios en los que la ventilación es nula, no se pueden abrir las ventanas. Edificios en los que no entra el sol, edificios llenos de humedades, edificios con muy poca iluminación. Todos esos aspectos, todos esos elementos son causas activas de enfermedad que terminan lacerando la salud de las personas. Con respecto a los factores que contribuyen a este síndrome, también la enciclopedia nos añade lo siguiente. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Los factores que contribuyen al síndrome del edificio enfermo o síndrome del edificio patógeno, que es un término más actualizado, se relacionan al diseño del ambiente construido y pueden incluir combinaciones de algunas o a todas las siguientes causas. Por ejemplo, interior con contaminación del aire, perfumes artificiales, porque encima de que el aire ya de por sí está contaminado porque son edificios que no se ventilan o casas que no se ventilan, pues encima se suelen usar para menguar el mal olor que se suele acumular, pues perfumadores químicos y artificiales. Pobre o inapropiada e incluso excesiva iluminación, porque los excesos son malos. Tan malo es no tener luz como tener demasiada. La excesiva iluminación genera reflejos en las pantallas, por ejemplo, de trabajo. Ausencia de luz natural. Una casa en la cual no puede entrar la luz natural, mala cosa. Desempeñar actividades con iluminación 100% artificial genera fatiga visual, entre otras cosas. Pobre calentamiento o enfriamiento de las estancias y o ventilación. Mal posicionamiento de los sistemas de calefacción y de aire acondicionado. Mala acústica. Y para usted saber si usted está viviendo en una casa o no tóxica, vaya al filtro de su aire acondicionado. Usted va a alucinar lo que va a encontrar allí. Una capa de polvo que cubre los filtros de ese aire, porque una casa o un edificio que tenga el síndrome del edificio enfermo o el síndrome del edificio patógeno tiene toda esa toxicidad en los filtros de aire. Mala acústica, pobres diseños de muebles y equipos, por ejemplo, los monitores de las computadoras, las fotocopiadoras, etcétera. Pobre ergonomía. Contaminación química, contaminación biológica y además añade la enciclopedia que al dueño o al operador de un edificio enfermo, en el caso de que estos edificios se estén utilizando como centros laborales, los síntomas pueden incluir altos niveles de empleados enfermos o ausentismo. Claro, la gente se enferma y no puede ir a trabajar. Baja productividad, baja satisfacción laboral y alta rotación de empleos. Todo eso puede traer consigo el estar viviendo o el estar cohabitando en un edificio o en una casa que tenga el síndrome del edificio enfermo. Y aunque a día de hoy la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, es el máximo órgano rector en materia de salud a nivel mundial, haya acuñado este síndrome como síndrome del edificio enfermo o síndrome del edificio patógeno, hace más de 150 años, la mensajera del Señor, Elena G. de White, en el libro inspirado Testimonios para la Iglesia, nos advirtió acerca de los peligros que tiene vivir en una casa o en un edificio que tenga el síndrome del edificio enfermo. Fíjense lo que ella escribió. No estamos hablando de cualquier libro, esto se recogió en el libro inspirado Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 607. Los efectos
efectos de vivir en cuartos cerrados y mal ventilados son los siguientes. El sistema se vuelve débil y enfermizo, se deprime la circulación, la sangre se mueve con torpeza a través del sistema porque no está purificada y vitalizada por el aire puro y vigorizador del cielo. La mente se deprime y se vuelve lóbrega. Todo el sistema pierde su tonicidad y se corre el riesgo de generar fiebres y otras enfermedades agudas. Su cuidadosa exclusión del aire exterior y su temor de la ventilación libre los obligan a ustedes a respirar el aire corrupto y malsano que exhalan los pulmones de quienes ocupan esos cuartos y que es venenoso, inapropiado para el mantenimiento de la vida. Decae la energía del cuerpo, la piel empalidece, se retarda la digestión y el sistema se vuelve especialmente sensible a la influencia del frío. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. La salud no solo depende de comer sano, por muy sano que usted coma, si usted vive en un edificio o en una casa que padece el síndrome del edificio enfermo, porque no se pueden abrir las ventanas y no se puede ventilar, porque no entra el sol, porque todo el tiempo hay que estar con una luz artificial, lamentablemente a largo plazo, dado que su sistema, por muy fuerte que sea, se va a ir debilitando, usted también va a caer enfermo. El síndrome del edificio enfermo. ¿Qué más podemos decir? En los protocolos originales de la doctora Urda Clark se puede leer lo siguiente. La radioactividad, que es otro elemento que hace que un edificio se enferme, se descubrió hace solo 100 años. Hasta hace poco no podíamos imaginar que vivíamos rodeados de elementos radioactivos. Algunos viven de las pruebas nucleares de hace décadas, pero muchas personas son frívolas y actúan con desdén ante actitudes que piden precaución. La actitud de hoy es la de encontrar salida a esos materiales radioactivos. Existe radioactividad a nuestro alrededor, en la calle, en el subsuelo, en nuestras casas, incluso dentro de nosotros mismos. Todo ello suma y aumenta la cantidad media. Si usted quisiera medir la radioactividad de una zona, debería conocer cuál es la normal para ese punto y a continuación restarla a la cantidad total medida. El resultado se denomina radioactividad de fondo. Deberíamos medir la radioactividad de fondo de cualquier casa que pensemos comprar. Mientras está en ello, compare su dormitorio con otras habitaciones para elegir la de más baja radiación de fondo para dormir, porque lamentablemente estamos durmiendo en habitaciones que están cargadísimas de radioactividad. Nos dice además la doctora Ulda Clark, lantánidos como el cerio aparecen siempre en los mismos lugares que los elementos radioactivos y esta radioactividad que no es natural es un enemigo de la salud humana. Por lo tanto, no solo debemos vigilar que nuestras casas estén ventiladas, que estén libres de químicos, que entre el sol, que entre el aire, sino incluso que estén libres de radioactividad, sobre todo en nuestras habitaciones, o sea, donde solemos pernoctar. Por otra parte, en el libro inspirado Mensajes Selectos, tomo 2, la mensajera y sierva del Señor Elena G. de White también escribió: los árboles de sombra y los arbustos plantados muy cerca de la casa son perjudiciales para la salud, porque impiden la libre circulación del aire y estorban el paso de los rayos del sol. Como resultado de esto, la casa se humedece, especialmente durante la estación lluviosa, los dormitorios se humedecen y los que duermen en las camas sufren de reumatismo, de neuralgias y de afecciones pulmonares que generalmente conducen a la tuberculosis. Cuando hay muchos árboles, estos arrojan muchas hojas, las que, si no se las levanta inmediatamente, se corrompen e intoxican la atmósfera. Dice además la sierva del Señor: un patio hermoseado con árboles bien distribuidos y con algunos arbustos plantados a una distancia prudencial de la casa proporciona felicidad y gozo a la familia. Si se lo cuida en forma de vida, no perjudicará la salud. Las casas, si esto es posible,
deberían edificarse en lugares altos y secos para que entre el sol, para que entre el aire. Si se construye una casa, nos dice ella, en un lugar donde el agua se junta alrededor de ella, y ahora yo entiendo por qué Dios nunca permitió que yo me mudara a una finca que se inundaba y permanece durante un tiempo y luego se seca poco a poco, se produce una miasma tóxica cuyos resultados serán fiebre, paludismo, mal de garganta y enfermedades de los pulmones. Toda esa toxicidad afecta la salud de nuestro cuerpo, porque la salud no solo depende de comer bien, debemos evitar vivir en un edificio o en una casa que tenga el síndrome del edificio enfermo, el síndrome del edificio patógeno. Esa es la solución. Si ahora usted me dijera, yo vivo en un lugar así, en mi casa no entra el sol, no entra el aire porque no se pueden abrir las ventanas, quizás son muy viejas o están estropeadas. En mi casa todo el tiempo hay que encender la luz interior porque no entra la luz natural. Encima vivo en una zona donde hay muchísimo ruido. Si usted me dijera todo eso y me preguntara qué debo hacer, esta sería mi respuesta. En cuanto usted pueda, múdese de ese lugar, porque va a terminar enfermo o enferma. Es imposible mantener la salud si vivimos o trabajamos en lugares tóxicos. En cuanto le sea posible, salga de ese lugar. Órele mucho a Dios para que le ayude a encontrar un lugar mejor para usted y para su familia. En fin, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, para terminar nuestra presentación, que recordemos que se ha titulado El síndrome del edificio enfermo, yo les digo lo siguiente: donde hay contaminación y no entre el aire, la luz y el sol, de seguro entrará el doctor. Esto es una verdad como un templo. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Espero y deseo que la información compartida le haya resultado de beneficio, que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.